Hola, buenos días. Soy Óscar Beltrán Talora, periodista del Correo, y tengo la suerte de moderar esta mesa, ya con la que se termina este seminario del Instituto Valentín de Foronda y la Fundación Fernando Buesa. Y bueno, hay aquí 5 personas que han tenido la desgracia de ser los representantes de lo que significa ser víctima en distintos momentos de la historia. Yo las voy a presentar muy rápido y luego quería plantear también una cuestión de la que podíamos hablar al hilo de lo que ha salido estos días en el debate. Empezando por el orden en el que luego haremos la intervención, está Javier Olivera Díaz de Espada, que es nieto de José María Díaz de Espada, un miliciano de izquierda republicana que fue fusilado en el penal del Duoso el 28 de octubre de 1937. Al lado, Ignacio Latierro, que creo que su historial es conocido por todos, fue militante del Partido Comunista, estuvo detenido por la venta de libros prohibidos durante la dictadura. Con la llegada a la de la democracia se convirtió en un ejemplo de la resistencia, democrática. Sufrió ataques de los guerrilleros de Cristo Rey, posteriormente de ETA, y su librería Lagun fue atacada decenas de veces y se convirtió también en un símbolo de resistencia. A su lado, Iñaki García Rizabalaga, que es hijo de Juan Manuel García Cordero, asesinado en 1980 por los comandos autónomos anticapitalistas. Fue secuestrado, desapareció y luego encontraron su cadáver. Él es, en estos momentos, creo que dirige, si me equivoco, el departamento de marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto. Maider García Martín, que es la hija de Juan Carlos García Goena, la última víctima del GAL, que fue asesinado en julio de 1987 en Daya. Y Ana Hidalgo, de la Fundación Roberto Benito, que es la fundación en la memoria de Rodolfo Benito, una de las personas asesinadas el 11M por el terrorismo yihadista en la estación de Santa Eugenia. Yo lo que prefiero es que hablen ellos, que tomen la palabra, pero quería plantear el debate en función de algo que yo, preparando esta charla, he leído estos días, y es un libro de Michel Borwicz, que fue un judío, miembro del Partido Socialista Polaco y miembro de la resistencia polaca. Y tiene un libro sobre lo que sucedió en el gueto de Varsovia, que cuenta una historia que para mí es muy estremecedora, que es cuando estaban resistiendo allí, luchando contra los nazis. Hubo una serie de personas que se dedicaron exclusivamente a relatar lo que estaban haciendo ellos, cómo era la resistencia, quiénes estaban participando. Lo escondieron todo en cajas metálicas y lo enterraron en el suelo del gueto, sabiendo que algún día eso se recuperaría y de esa manera se podría conocer qué es lo que había sucedido en aquellos días tan terribles. Michel Borwicz escribe: ellos murieron, pero sus testimonios perduran. Algunas de las cajas se cree que todavía no han aparecido. En los años 60 seguían apareciendo esas cajas de memoria. Y la persona que se encargaba de la gestión de esas cajas donde estaban los documentos de los resistentes, escribió una cosa que a mí me parece muy importante. Dice: todos los colaboradores saben que sus sacrificios, sus penalidades y sus sufrimientos conocen los riesgos que corren. Están al servicio de un gran ideal y cuando se recupere la libertad, la sociedad sabrá apreciar su entrega. Yo lo que os quería preguntar es esta última frase de si la sociedad sabrá apreciar su entrega, que yo creo que es importantísimo para las víctimas, ¿no? ¿Cómo desde la sociedad creéis, o vuestra situación más personal, si se ha producido este agradecimiento, cómo se ha apreciado? Y sin más ya empezamos, si os parece. Javier, vamos a seguir en ese orden, tenemos 10 minutos. No sé si se puede ver
el vídeo es, bueno, la presentación, a ver si los fantasmas de internet funcionan. ¿No? Presentación, ahí Desde el ya principio. está. Sí, ya está, hecho. Bueno, buenos días. Agradezco la amabilidad recibida con esta invitación a las personas que concurren en este seminario. Bueno, a ver si puedo hablar tranquilo, porque ya todas las organizaciones que hacen posible este proceso informativo y cuyo objeto es la deslegitimación de la violencia. La prioridad de lograr la convivencia pacífica nos une. El valor de la ética, el respeto al derecho fundamental a la vida nos identifica. Somos la parte mayoritaria de la sociedad, frente a una grieta abismal. En ese otro lado se encuentra el ejercicio sistemático de la brutalidad, el propósito de conseguir unos intereses económicos y sociales por encima de los valores humanos. Una violencia ejercida con crueldad y fanatismo que busca imponerse por la fuerza a toda diferencia por causa de la política, del género, de la religión o de cualquier otro motivo que se oponga a su bárbara ideología. En la sociedad del odio, el fin justifica los medios. La primera víctima de la que hablo es mi abuela. Memoria fiel del asesinato de José Chu Díaz de Espada en la prisión del Dueso, Santoña, el 28 de octubre de 1937. Es el testimonio escrito que dejó y que textualmente dice: nunca podré olvidar aquella noche del 18 de julio a las 6:30 de la mañana. Pasó por nuestra calle un destacamento de caballería y se paró delante de casa tocando sus cornetas. Me asomé al balcón y vi que un oficial, miren, yo lo siento mucho, pero igual no tengo que dar esta presentación. No sé lo que puedo aportar, la verdad. Es que, bueno, vi que un oficial leía un bando. Es que me emociono con estas cosas. Mire, soy el nieto. La verdad es que yo soy la tercera generación. He preparado esto y no sé qué decirles, porque les puedo contar esto, pero realmente, en fin. Bueno, llamaron a la puerta a dos señores preguntando por él. Les hice pasar rogándoles esperasen unos minutos porque no tardaría en llegar. Uno de ellos me dijo que eran policías. Y Javier, que como amigos de mi marido querían aconsejarle, perdón, es que me emociono con estas cosas, no lo puedo remediar, que no durmiera en casa durante unos días porque ellos no querían encontrarle. Así lo hicimos y José Chu pasó varias noches durmiendo en distintas casas y de vez en cuando venía a vernos. 5 días más tarde había pasado a Mondragón. Me encontré sola, con la nena, con 700 pesetas de capital y una cartilla en la caja de ahorros con 1.500 pesetas que poco después me la retuvieron sin poder sacar el dinero. Cerré mi libro donde apuntaba los gastos de la casa y no he vuelto a abrirlo. Su hijo mayor, José Mari, hermano de mi madre y fallecido en 1961, en aquellos momentos se encontraba en el Sanatorio Marítimo de Plencia, ingresado desde el año 1934, diagnosticado con el mal de Pot. Fue trasladado el 15 de junio de 1937 a San Cristóbal por temor a los bombardeos de la guerra, junto con el personal médico y resto de los ingresados en el sanatorio de Plencia y en el de Gorlitz, y desde allí fue trasladado el 14 de julio a Verplas al sanatorio Butelier para enfermos de huesos, situado ya en la frontera con Bélgica. Tuvo que ser una poderosa razón para mi abuelo, además de la de estar perseguido, la posibilidad de estar cerca de su hijo. Sigue el escrito. El día 28 de agosto se presentaron en mi domicilio 2 policías. Terminaron el registro y me sorprendieron con la noticia de que traían órdenes de retenerme y llevarme al colegio de las hermanas carmelitas convertido en cárcel, en calidad de rehén. Les rogué esperasen un momento para llamar a algún familiar que se hiciera cargo de mi pequeña niña. Después de 70 días de prisión, es puesta en libertad en un canje de prisioneros.
Continúa el relato de su llegada a Bilbao, reunida de nuevo junto a mi abuelo. Trabaja allí como secretaria del asesor jurídico del consejero de Abastos hasta que en junio, ante la llegada de los nacionales, parte hacia Francia. En un buque carbonero inglés llamado Alice Mary, pasé a Francia con mi hijita Paz. Había ya cumplido 5 años. En el muelle estaba mi marido. Fue la última vez que vi a Joséchu. Él tenía que cumplir con su deber. Nos llevaron a La Rochelle, yo no tenía más que a mi hija y 300 pesetas. En el primer tren regresé a Bayona para saber dónde estaba mi hijo José Mari. Como sea que el mal de Pot es de origen tuberculoso y algunos niños tenían heridas abiertas, el gobierno francés obligó a trasladarlos a Verplas, en cuya población no hay más que sanatorios. 6 veces atravesé París. En la última expedición iban mis hijos. Al día siguiente el médico español me dijo que para mí no había plaza y si no tenía dinero para vivir tenía que regresar al punto de partida, San Cristóbal. Llegaba a los mutilados de guerra y tuve suerte que el director me nombrara secretaria. Este periodo de separación de 2 meses fue para mí el más triste. Recibía cartas de José Mari en las que me decía que a Paz la habían puesto con las niñas francesas y lo estaba pasando mal. Él la bajó a la sala de los chicos y allí la tenían escondida en un rincón protegiéndola. Recibí una carta de mi hermano Gabriel que decía la conveniencia de volver a España. Joséchu nos reclamaba. Todos sabían que Joséchu había sido fusilado. Nadie se atrevió a decírmelo. Me costó 8 días conseguir el pasaporte de la frontera, pero al fin pasé acompañada del coronel Ortega y mi primo Ángel de Apraiz. Al otro lado del puente internacional nos esperaban mi madre y mi hermano José. Al día siguiente por la mañana en casa me dieron la triste noticia del fusilamiento de Joséchu. Empieza una sucesión indignada de reclamaciones y solicitudes legales. Pide el certificado de defunción, la sentencia, la reapertura del proceso, el cuerpo de Joséchu. La firma del auditor que declara haber archivado los procedimientos en la Auditoría de Guerra de Burgos aparece en Bilbao con fecha de 25 de enero de 1939. Acuerda desarchivar la causa al encontrarse sin practicar algunas diligencias relativas a los condenados a penas capitales. El acta de defunción tiene fecha de 30 de septiembre de 1939. Más adelante, el 25 de noviembre, la misma firma del auditor desde Burgos notifica al juez de ejecuciones de Santander el oficio de enterado para que deje constancia de su ejecución y practique después el resto de las diligencias. El 20 de abril de 1940, mi abuela recibe una sanción de pena económica de 5.000 pesetas impuestas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas contra Joséchu, en donde figura que el expedientado carecía de bienes, ignorándose las cargas familiares que pueden pesar sobre la viuda. El 19 de octubre de 1943 solicita el permiso oportuno para el traslado de los restos de su difunto esposo, que se le deniega al desconocerse la causa de la enfermedad que origina el fallecimiento. Cuando habían pasado los 10 años reglamentarios para el traslado, el 19 de diciembre de 1947, consigue trasladar los restos en una caja de zinc con el permiso que le dio Sanidad Civil. Escribe, en un taxi, 10 años después, fuimos a trasladar su cadáver al cementerio de Vitoria, al Panteón de los Díaz de Espada. Mi hermano Andrés, odontólogo, que llevaba la ficha de su dentadura y por la cual podía reconocerle, me acompañaba, así como mi hijo José Mari. En Santoña fuimos al cementerio. La tumba de Joséchu había sido deslindada por un ruego que hice al señor alcalde de aquella localidad y que amablemente me concedió. En el cementerio encontramos al capellán que nos relató los últimos momentos de Joséchu. Según me dijo, me escribió una carta. Estamos en el año 1973 y aún no la he recibido. O sea, ni siquiera la última voluntad de un condenado a muerte se cumple. Una simple carta dirigida a su mujer. En 1941 nos detuvieron a mi hermana Teresa y a mí por llevar a la cárcel las cenas de Navidad, que eran tanto para los presos comunes como para los políticos. Estuvimos en la cárcel más de 3 meses. Aquí se refiere al proceso contra Luis Álava, que era el departamento informativo del gobierno vasco en el exilio
y que con la entrada de los alemanes y desmantelar pues la delegación pasaron la información al gobierno franquista. Y luego ya, entrada ya la década de los 50, relata: en el año 1954 vinieron también los policías a registrar la casa y a una prima, a una amiga y a mí nos llevaron al juzgado de instrucción. El juez me preguntó si era Emakume, a lo que le contesté: el señor juez no debe ser de estas provincias, porque Emakume quiere decir mujer, y Emakume sí soy, pero no Emakume de las que cree usted. Volvió a preguntarme por el partido de mi marido y dónde se encontraba, a lo que contesté: se encuentra en la tumba número 71 del cementerio de Santoña y era republicano. El fiscal me dijo: por favor, señora, vuelva al despacho del secretario del juzgado. Mi abuela sufrió depresión durante el resto de su vida. En mi casa no se habló de política. Se sufrió en silencio. Ningún resentimiento, ni una sola palabra. El tiempo y el espacio difuminaban los recuerdos. Cuando pasábamos en coche cerca de Santoña, mi madre lloraba y rezaba. Ella escribió: fue una nube de olvido, ya no quedan testigos de lo que pasó. Sin embargo, con la ley del 2007 pudo recuperar los documentos que envejecían en los archivos militares. Fue a través de un historiador. Son los papeles que me hizo llegar y que despertaron este deseo de aclarar la verdad y responder a la pregunta de por qué mataron a mi abuelo. No tendrían la conciencia muy tranquila cuando hicieron desaparecer tantos rastros, archivos de Falange que nunca existieron, como en Estella o en Álava, quitando el de La Bastida, me parece. Archivos militares encriptados durante más de 40 años. Fosas comunes alejadas de las poblaciones donde ocultar sus asesinatos. Con acreditaciones conseguimos el certificado de declaración de reparación y reconocimiento personal, firmado por el entonces ministro Rafael Catalá. Un asesor técnico del gobierno civil lo definió como una especie de diploma. Mi madre, mi abuela, ellos fueron las víctimas que lucharon por recuperar la memoria de Josechu, de mi abuelo, en una época hostil en donde el ideario democrático estaba deformado por un sistema de cerrojos y mentiras. Apartaron preventivamente el odio inoculado de padres a hijos para que la semilla del rencor no madurase. La ley de la memoria, cuando el Estado no investiga y oculta datos, es para las víctimas que no han tenido memoria, para los olvidados y los sin nombre. Ya discúlpenme la emoción que me produce esto. Pero la verdad es que no es lo mismo ser una persona, pues un diplomado, una persona, un historiador, un psicólogo o alguien que una persona que le afecta esto tan directamente. Yo creo que en esta mesa nos va a pasar lo mismo a todos más o menos. Nada, muchas gracias, Javier. Ha sido un relato estremecedor. Bueno, ahora pasamos a Ignacio Latierro, que yo creo que es un gesto de la resistencia democrática en la dictadura, en la transición y luego contra el terrorismo de ETA. Y bueno, todo lo que nos diga es siempre bien recibido. Muchas gracias, sobre todo muchas gracias a la Fundación Buesa y al Instituto Valentín de Foronda por haberme invitado. Yo siempre, para mí estar aquí significa el recuerdo de Fernando y, en fin, eso me parece lo más importante. Por otra parte, ya le dije a Eduardo cuando me llamó para invitarme que no sé muy bien, tengo cierto reparo esto de víctima del franquismo, porque personalmente lo he sido muy poquito, es decir, pasé una mañana en comisaría por haber participado en una huelga de comercios y luego sufrimos en la librería pues los diversos ataques de los guerrilleros de Cristo Rey, pero más allá de lo que para todo el mundo supuso el franquismo, no he tenido, diríamos, inconvenientes
mayores, ¿no? Ahora, en mi entorno sí, y de eso es de lo que voy a hablar, ¿no? Porque, bueno, mi hermano tuvo que sufrir 4 años de exilio por su participación como dirigente del Partido Comunista de Euskadi en las luchas por el proceso de Burgos, en contra del proceso de Burgos de diciembre del 70, y tuvo que huir al exilio para evitar la detención y la cárcel. En el mismo caso, mis amigos María Jesús Muñoz, Miguel Ángel Montoya y Paco Idiaque fueron detenidos, estuvieron más de 30 días en comisaría, con lo que eso suponía en aquellos tiempos de tortura, y pasaron más de un año en la cárcel. Hablando de torturas, pues amigos también absolutamente íntimos, personales, como José Ramón Recalde o José Luis López de la Calle, fueron torturados por el famoso Melitón Manzanas, y luego pasaron 1 y 4 años también de cárcel. En fin, podría recordar mucha gente. Juanito Franco, líder del movimiento obrero en Zumárraga en finales de los años 60, no solo encarcelado, detenido, encarcelado, despedido de la fábrica, sino después puesto en listas negras que le impidieron volver a trabajar en su oficio, y que se ganó la vida vendiendo cajas de galletas por los mercadillos de Guipúzcoa, hasta que pudo instalar una pequeña tienda en Vitoria. En fin, bueno, en otro plano, María Teresa Castells, que por la misma razón por la que yo pasé un día, una mañana en comisaría, pero como ella era la titular de la librería, le pusieron una multa que, como se negó a pagar, le supuso 1 mes de cárcel, ¿no? En fin, de estas víctimas puedo hablar yo, víctimas que ya podemos decir pertenecen a una tipología específica de víctimas, es decir, entonces no les llamaríamos víctimas, eran represaliados. Porque, bueno, eran víctimas porque algo habían hecho, es decir, porque eran resistentes frente al franquismo, y su actitud de defensa de la democracia, de los derechos humanos, laborales, de expresión, todo eso conllevaba el riesgo de una represión que ellos sufrieron. En este sentido, quiero decir que en relación con lo que es el contenido de este seminario, yo creo que hay una cosa que iguala a todas las víctimas, sean aleatorias, y es el hecho de que ponen muy de manifiesto el carácter, la ralea, la condición de los victimarios, en este caso un régimen dictatorial, en el caso de ETA una organización que persigue también imponer un régimen dictatorial. Pero ya que estoy aquí, no sé si me extenderé, me lo avisáis, yo lo que quería hacer es hablar un poquito de estas víctimas, ¿no? Antes he dicho que entre los inconvenientes que uno sufrió estuvo los ataques de los guerrilleros de Cristo Rey contra la librería en la que trabajaba junto con María Teresa. El ataque más brutal contra la librería fue una bomba que pudo hacer muchos más daños porque le instalaron, pero en fin, una bomba potente que nos pusieron en la librería. Casualmente, y no sé si esa sería la razón, pero casualmente en el mismo escaparate donde exhibíamos un grabado muy famoso entonces, El abrazo, de Juan Genovés. A lo mejor le suena más porque en Madrid, en la Plaza Antón Martín, hay una escultura inspirada en el cuadro El abrazo, en homenaje a los abogados asesinados en Atocha. Pero el abrazo original de Genovés es un cuadro en la que unas gentes anónimas
van al encuentro unas de otras. Unas vienen de frente, las otras van a abrazarse, incluso algunas están ya abrazándose. Tiene una inmensa capacidad expresiva, por lo menos en el momento, con dos contenidos, con dos complementarios, pero que se pueden distinguir. Por un lado, puede ser una representación de la amnistía. De hecho, Amnistía Internacional utilizó el cuadro como campaña pro amnistía, y significaría el recibimiento a los que salen de la cárcel, pero además de recibimiento tiene un carácter de encuentro entre gentes que estaban separadas y de repente han decidido con toda su voluntad encontrarse. Es la reconciliación, ¿no? Voy a hablar de la reconciliación porque los represaliados a los que me estoy refiriendo precisamente fueron defensores de la reconciliación. Entiéndase muy bien, porque quizás es uno de los términos más manoseados que pueda haber, ¿no? Entonces, reconciliación para mí no significa perdón, olvido, o que pueda tener algo de eso, ni paz universal, ni ausencia de conflicto. Reconciliación significa, sobre todo, crear un marco de convivencia donde los diferentes puedan vivir. Yo creo que ayer ya me han dicho que ya se citó a Santiago Carrillo, pero yo voy a citarlo hoy también aquí, porque creo que ya en el año 58-59 expresaba muy bien lo que queríamos decir con reconciliación, ¿no? La propuesta es sacar las contiendas político-sociales que enfrentan y seguirán enfrentando a las diferentes fuerzas sociales, partidos políticos y escuelas filosóficas del ámbito de intolerancia y fanatismo en que se han desenvuelto hasta aquí, para trasladarlas a un nuevo terreno de civismo, de ciudadanía. Y la conclusión: respeto a la legalidad, democracia, no recurrir a violencias ni guerra civil, elecciones libres. En realidad, la reconciliación lo que significaba, y creo que también tiene que ver con problemas posteriores, con los problemas que tienen que ver con el terrorismo, con el hecho de que sustituía un régimen constituido por la opresión de unos contra otros por un sistema político donde todos pudiesen convivir y que estuviese establecido en la base de los derechos humanos. Y para acabar, precisamente este espíritu fue capaz de incidir en los suficientes ámbitos de la sociedad española para que hiciese posible una transición pacífica y democrática, y precisamente en esa parte del territorio donde no conseguimos que el espíritu de reconciliación se impusiese, fue donde hemos tenido que padecer a lo largo del tiempo lo que todos conocéis que hemos padecido. Gracias. Bueno, ahora interviene Iñaki García Rizabalaga. Como ya he comentado, su padre fue asesinado en 1980 por los comandos autónomos, y yo creo que la fecha es muy importante porque son los años de plomo, con un atentado diario y ETA cometiendo barbaridades en la etapa más activa de su historia, y la sociedad, bueno, quizás no estuvo a la altura de la situación por el miedo, el silencio, y Iñaki supongo que habrá sufrido todas esas situaciones. Muy bien, buenos días. Gracias en primer lugar a la Fundación Fernando Buesa y al Instituto Universitario Valentín de Foronda por la invitación para estar hoy aquí en esta mesa y compartir mis reflexiones con las compañeras y compañeros de mesa y con todos ustedes. Una pequeña matización: yo no soy director del departamento de marketing, soy simplemente profesor, no director, pero bueno, como eso de que se queda grabado y si no lo digo me echarán después la bronca.
Bien, a la pregunta que nos ha lanzado el moderador, ¿no?, de si la sociedad pensamos que ha hecho lo suficiente, bien, yo te respondo con una reflexión. Creo que nunca se agradecerá lo suficiente que, particularmente en el mundo de las víctimas de ETA, no hayamos reaccionado agitando un proceso de enfrentamiento civil. De todas las víctimas de ETA creo que se pueden contar, y nos sobran los dedos de una mano, bastantes dedos de una mano, las que decidieron tomarse la justicia por su mano. Y todo lo contrario, las víctimas hemos educado a nuestras hijas e hijos en valores de tolerancia, de respeto, hemos mantenido el odio a raya, y creo que eso es algo que no está suficientemente reconocido. Si la pregunta va por ¿hay un reconocimiento equilibrado a todo tipo de víctimas de todas las formas de terrorismo? Yo creo que hay que decir sin ambajes y sin pelos en la lengua que no. Y no solo es mi opinión. Recientemente, y veo aquí al director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Raúl López Romo, investigador adscrito al Centro Memorial junto con Alejandra Ibarra, han publicado un estudio, Dar Testimonio, la voz de las víctimas del terrorismo en España, donde analizan 1.329 relatos de 700 víctimas del terrorismo. Y concluyen de manera rotunda que, leo textualmente, las víctimas de ETA y del yihadismo han tenido un protagonismo desproporcionado respecto a las víctimas de ultraizquierda, mayoritariamente del Grapo, de la ultraderecha y del GAL. No son objeto de este estudio las víctimas del franquismo. Y, por ejemplo, eso lo concretan en que mientras las víctimas de ETA han tardado 19 años en testimoniar, las del GAL, por ejemplo, han tardado 24, las del Grapo 27 y las de extrema derecha más de 37 años. Y respecto a esa pregunta de si todo tipo de víctimas, si todas las víctimas tienen el mismo tipo de reconocimiento, personas nada sospechosas, como Alejandro Ruiz Huerta, un superviviente del atentado contra la matanza de abogados en Atocha, dice: las víctimas de ultraderecha hemos estado abandonados. Se han dedicado a las víctimas de ETA, pero también hay víctimas de la ultraderecha y del terrorismo de Estado. Pili Zabala, a quien conozco personalmente, dice textualmente: las víctimas de los GAL no éramos nada. Pilar Sánchez, una víctima de los Grapo, dice: cuando se hace referencia a víctimas del terrorismo, es a las víctimas de ETA y a las del 11M, pero las del Grapo no existimos. Por tanto, yo creo que una de las preguntas que motiva este seminario y a la que creo que debemos dar respuesta es: ¿todas las víctimas de toda forma de terrorismo o abuso de derechos humanos han tenido el mismo tipo de reconocimiento? Por lo menos respecto al trato institucional y al reconocimiento social, parece que no. Incluso, me van a permitir, hace un par de años, Consuelo Ordóñez dijo textualmente: las víctimas del franquismo están peor que las víctimas de ETA. Yo creo que no debemos rasgarnos las vestiduras por reconocer eso. El reconocimiento institucional y el reconocimiento social no han sido los mismos para las víctimas de todas formas del terrorismo. Y ahí tenemos una serie de déficits. No sé, yo tengo aquí a mi lado a Maider, pues el derecho a conocer la verdad de lo que le ha sucedido a su padre, pues no tiene o no ha tenido o no está teniendo las mismas facilidades que el que ha tenido el caso de mi familia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que hay cosas en las que todavía tenemos serios déficits, y uno de ellos es el del reconocimiento social. Eso es una cosa, y ahí hay que actuar, ¿de acuerdo? Y yo creo que una de las formas de actuar es, por supuesto, la del plano institucional. Evidentemente yo no pertenezco a ese plano, pero otra forma mucho más interesante desde mi punto de vista de actuación sería la de empatía entre las propias víctimas. Es decir, yo creo que el efecto que causa en la sociedad que unas víctimas empaticen con otras es profundo y didáctico.
creo que como víctimas tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿no? Ya sé que es muy fácil que se nos juzgue por fidelidad a los nuestros, ¿no? Pero creo que tenemos que salir de esa zona de confort y hacer el ejercicio de mostrar empatía con gente que ha sufrido, por supuesto, procesos de victimización distintos, con distintos niveles de organización, de implicación, etcétera, pero gente que en definitiva ha sufrido y gente que, como yo, tiene derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia y a que, en la medida de lo posible, haya reparación y, por supuesto, derecho a la memoria, ¿no? Y en esa empatía, y me van a permitir, yo observo lo que en una ocasión llamé, y generó polémica, asimetría de empatías. Asimetría de empatías. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que yo observo que el mundo de las víctimas de ETA ha hecho y explicitado en más ocasiones esa empatía hacia otras formas, hacia las víctimas de otras formas de terrorismo, que la viceversa. Por ejemplo, en 2019, cuando los parlamentos de la Comunidad Autónoma Vasca y posteriormente el de Navarra iniciaron los trámites legales para el reconocimiento a las víctimas de abusos policiales, se organizó un revuelo terrible, terrible. ¿Cómo era posible reconocer a esas víctimas los mismos derechos que a las víctimas del terrorismo, etcétera? Bueno, pues una serie de personas, concretamente 43 personas, todas ellas víctimas de ETA, firmamos un manifiesto en el que considerábamos, leo textualmente, un error político y humano grave no querer reconocer a estas víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha. Era un manifiesto educativo, decíamos, esto no supone caer en un interesado totum revolutum, ni referirnos a las víctimas del conflicto que sufre nuestro pueblo, entre comillas, ¿no? No significaba ni blanquear ni equiparar nada. Yo creo que la empatía no es un ejercicio de blanqueamiento de nada, la empatía es un ejercicio profundamente humano, prepolítico. Yo creo que a nivel de sentimientos es donde las víctimas podemos encontrarnos, ¿no? Y terminábamos diciendo que esas víctimas también son nuestras y también tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Yo creo que necesitamos más empatía entre las víctimas. Y miren, eso es una constatación. Y después otra parte de lo que nos ha traído al seminario es lo que se dice maravillosamente bien en este folleto. ¿Hay lecturas interesadas en confrontar a las víctimas? Respuesta, yo creo que sí. Creo que hay visiones políticas interesadas en volver, ¿no?, a dicotomizar la sociedad, en volver al tristemente famoso conmigo o contra mí. Y por tanto, pues nos dividen, víctimas del GAL, víctimas de ETA. ¿Alguien piensa que quien asesinó a mi padre representa a Maider o sus valores, o quien puso la bomba que asesinó a su padre me representa a mí o mis valores? Rotundamente no. Debemos romper esa visión. Debemos romper esa visión de que o estás con las víctimas de ETA o estás con las víctimas del franquismo, como si fuesen posiciones contrapuestas. Miren, las víctimas no están en dos platillos de una balanza. Las víctimas están todas en el mismo lado. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, no avanzaremos. Otra cosa es que yo esté más pendiente de la realidad que me ha tocado vivir. Aprovecho para contarles una anécdota. Hace muy pocos años, me enteré que mi abuela materna no era mi abuela materna, era mi abuelastra materna, porque mi abuela materna biológica había muerto en el bombardeo franquista de Madrid, ¿no? Y yo me enteré al tiempo de eso, ¿no? Entonces, eso también pues me causó una serie de sentimientos de decir, caramba, no sé, ¿no? Entonces, ¿yo con quién debo estar? ¿Con unos, con otros? No. Ese discurso, ese lenguaje es perverso. Creo que debemos sacarlo del lenguaje político, creo que debemos pedir, y estamos legitimados para ello, a nuestros representantes y al conjunto de las organizaciones políticas que nos dejen fuera de ese juego, que nos dejen fuera de la confrontación política,
Y repito, una cosa es que yo no trabaje por descubrir dónde están enterradas las víctimas del franquismo, que no lo he hecho. Pero otra cosa es que yo me oponga a ello, que piense que por hacer eso están mancillando la memoria de las víctimas de ETA. Y otra cosa es que yo también pueda mostrar empatía hacia ese tipo de víctimas. Creo que quien pretende enfrentarnos va por mal camino y creo que no lo va a conseguir. Nada más, dejo esto y después, si quieren para el debate, tendremos más ideas que lanzar. Claro. Bueno, ahora es el turno de Maider García Martín, la hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por legal, que yo creo que es un ejemplo precisamente de lo que está diciendo Iñaki, porque su madre y ella siempre han hecho un trabajo de empatía tremendo, cuando encima tienen la situación de tratarse de un crimen que nunca ha sido resuelto y que ellos no han podido conseguir la verdad y la justicia tras el asesinato de su padre. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Yo voy a poner un poco en contexto, ¿no? Que bueno, pues, mi padre los asesinó el GAL, ¿no? Fue la última víctima de los GAL. Le colocaron una bomba en los bajos del coche, falleció prácticamente en acto. Y bueno, recalcar una vez más que él no pertenecía a ETA ni a su entorno. Él, de hecho, se fue a Iparralde porque tenía una ideología pacifista y no se veía capaz de hacer el servicio militar, ¿no? Yo, cuando ocurrieron los hechos, tenía 5 años, con lo cual yo no recuerdo prácticamente nada. Y bueno, siempre digo que lo que yo narro, lo que yo cuento es todo lo que me ha ido contando mi madre a lo largo de los años, ¿no? Como entenderéis o como os podréis imaginar, pues mi madre se quedó totalmente sola, con prácticamente ninguna ayuda, incluso ayuda familiar recibió muy poco, ¿no? De hecho, encima ella estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada, de hecho mi padre se murió sin saber que iba a tener una tercera hija. Y bueno, pues entre esa soledad, esa incertidumbre, no entendía por qué mi padre tenía miedo por si le había pasado a mi padre, por qué no le podía pasar a ella, ¿no? Y bueno, pues ella entró en una espiral de odio también, y esto es un tema que cuando tengo la oportunidad de contarlo, a mí me marca mucho cuando mi madre me hablaba de ese odio, ¿no? Hay que vivirlo, y una persona que ha sentido odio y ha sido capaz de darle la vuelta a eso, hay que pasar por esa experiencia y que te lo cuente, ¿no? Porque impacta mucho. Ella, la verdad es que hizo una labor muy grande, ¿no? Le dio la vuelta, a mí siempre me ha contado, ¿no? Que no podía permitir trasladar ese odio a nosotras, y de hecho es algo que gracias, le estoy muy agradecida, ¿no? Yo no he sentido nunca odio, no sé lo que es sentir odio. Y ese odio pues lo convirtió en fuerza, en seguir para adelante, en luchar y pelear por intentar conocer o saber la verdad, ¿no? Como os decía antes, yo tengo muy pocos recuerdos. Yo empiezo a tomar conciencia de todo este tema de los GAL, todo lo que nos ha ocurrido a través de cuando se reabren y surgen los casos de Marey, cuando aparecen los huesos de Lasa y Zabala, y es como que, bueno, pues yo ya empiezo, mi madre me cuenta más cosas, me doy cuenta de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y ahí, años después, hay como un intercambio, ¿no? Mi madre, cuando nace mi hijo, hace un cambio de mentalidad total, deja aparcado por un tiempo, deja aparcados los GAL por un lado y se vuelca en su nieto, ¿no? Yo, de hecho, siempre digo, jamás he visto a mi madre tan feliz como cuando estaba su nieto, cuando nació su nieto, ¿no? Eso le cambió totalmente. Sin embargo, a mí me pasa lo contrario. A mí es como que me estalla todo eso en la cara y es como me doy cuenta y digo, ostras, qué difícil es ser madre.
todo lo que conlleva ser madre, y esta mujer con 3, sola, ha sido capaz de sacarnos adelante, sin odio, con un respeto increíble hacia las demás víctimas, intentando conocer, luchar por la verdad. Entonces es como que ahí yo necesito pues, involucrarme más en todo esto. Pues a cada ocasión que se me presenta de hacer una entrevista, de hablar de esto, pues allá voy. De hecho, casi a la vez me proponen participar en el programa de A Día a Día, que no dudo en ningún momento en hacerlo. Y bueno, pues entre otras cosas por eso estoy aquí hoy, ¿no? Porque es una ocasión más de contar, de explicar y bueno, de pedir y exigir, ¿no? Qué necesitamos o qué nos hace falta, ¿no? Porque evidentemente todos sabemos lo que pide una víctima de ETA, pero nosotras también pedimos cosas y necesitamos cosas. Y pues bueno, creo que no se diferencia mucho. En general, yo creo que estaremos de acuerdo en todos los puntos aquí, con matices, pero bueno. Y la principal es la justicia, ¿no? Bueno, la principal no. Una de ellas es la justicia. Nosotros, en nuestro caso, no hemos tenido, o sea, directamente no ha habido juicio, no hay una justicia reparadora. En nuestro caso se ha abierto y se ha cerrado no sé cuántas veces. Siempre con trabas de por medio, a pesar de la enorme labor que hizo mi madre, que tuvo que hacer el trabajo de la justicia en muchísimas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues es algo que no hemos conseguido. De hecho, bueno, mi madre siempre, bueno, de hecho mi madre falleció hace 2 años y con ella se fue pues esa espina clavada, ¿no? No haber conseguido esa justicia, ¿no? A mí es verdad que personalmente no es algo que, para mí no es lo principal. De hecho, yo soy consciente que jamás vamos a recibir esa justicia, o sea, pues al final está claro por qué. De hecho, yo siempre he dicho, si ahora mismo entrase por ahí la persona que colocó la bomba a mi padre o el mercenario, vamos, y me contase cómo fue o por qué lo hice, no sé hasta qué punto me sería útil o no. A mí personalmente es algo que no me hace falta ahora mismo. De hecho, bueno, cuando yo tomé un poco la rienda de esto, mi madre me hizo prometerle que jamás me iba a obsesionar tanto como ella con este tema, ¿no? Y yo creo que este tema judicial es como una lucha perdida o que me va a llevar tiempo y esfuerzo que prefiero dedicar en otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado está eso. Luego, por otro lado, evidentemente está el tema de la memoria y en este caso, pues bueno, pues, creo que las víctimas del Estado pues, somos las grandes olvidadas. Aquí hay una enorme labor por hacer. Tanto, bueno, es verdad que a nivel de Euskadi cada vez se está hablando más, se está trabajando más, cada vez se reconoce más, pero a nivel estatal es nulo. De hecho, bueno, pues comentarios como algo habrá hecho o poco mató el GAL, o bueno, eso es continuo y eso, bueno, pues es fruto de un desconocimiento total y absoluto, ¿no? De hecho, yo siempre digo que el tema de las aulas no solo debería ir enfocado a la juventud, ¿no? Creo que debería haber aulas también para mayores. Y bueno, yo creo que el testimonio nuestro de las víctimas es vital, no solo para sanar, ¿no? Es también para darle la importancia que se merece, ¿no? La importancia de saber qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y pues crear esa memoria, ¿no? Luego hay otro punto que para mí aquí es personalmente es el más importante y es el tema del reconocimiento. Y ahí, bueno, pues un poco lo que hablaba Iñaki, tanto social, porque, bueno, pues como os acabo de decir, a nivel de Euskadi, pues sí, yo he recibido apoyo, siento cariño, comprensión, pero a nivel estatal eso es nulo. O sea, posiblemente lo que nos ha ocurrido para la mayoría está, perdón con la expresión, de puta madre, porque finalmente, pues bueno, el GAL se creó para matar etarras. Pues bueno, pues, al final. Entonces creo que hay una gran labor por hacer ahí. Entiendo que es muy difícil y muy compleja, pero bueno, ahí creo que
hay que hacerla, o sea, no podemos dejar eso a medias, creo que es un gran error. Y luego, por otro lado, está ya el tema del reconocimiento del Estado, y más, en mi caso, más concretamente, pues, por parte del PSOE, ¿no? Yo es una cosa que he reclamado, reclamo y reclamaré hasta cansarme, que no me va a cansar. Y creo que, bueno, al final el PSOE, pues bueno, tiene un pasado oscuro, jamás ha hecho... yo siempre digo, yo soy consciente que la gente que está hoy en día no tiene nada que ver con los GAL, pero creo que ha habido muchos años de por medio como para dar un paso adelante y decir, bueno, esto estuvo mal, no tuvo que ocurrir, reconocemos, no sé, o sea, no sé en qué formato ni cómo, pero creo que es necesario. Y yo creo que ya está llegando a un punto, o sea, es urgente que eso se haga. Yo en mi caso siempre digo, ETA dejó de matar, ahora estamos en la fase de convivencia en memoria, vamos a escribir el relato, ¿no? Y yo si no tengo ese reconocimiento, es que me encuentro en un punto muerto de decir, es que yo no puedo avanzar, a mí me falta algo, yo sin ese reconocimiento no puedo avanzar. Entonces, sí, lo de escribir un relato, reescribir lo que ocurre, todo eso está muy bien, pero aquí faltan pasos, faltan eslabones, faltan cosas. Voy a recalcar una cosa que muchas veces se me olvida y que creo que tiene la misma importancia, ¿no? Y al final yo siempre hablo del reconocimiento por parte del Estado, por parte del PSOE, pero creo que no hay que olvidar a esas fuerzas del Estado que participaron, especialmente la Guardia Civil, ¿no? Que participaron en los GAL. De hecho, bueno, pues hay condenas de gente, de personas, y creo que, bueno, en los GAL y luego en hechos terribles que han ocurrido en Euskadi, como las torturas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Jamás ha habido una muestra de arrepentimiento, de perdón, de nada. Entonces, yo creo que es básico, diría, ¿no? Dar ese paso. El tema del relato que comentaba, no sé quién ha comentado antes por ahí y estoy totalmente de acuerdo con ella, que a la hora de escribir el relato, nos toca escribir el relato entre todos, y creo que tenemos que tomar parte todos en ese relato. O sea, no podemos escribir un relato unilateral de unos pocos. O sea, yo entiendo que pueda haber relatos, historias, o lo que queráis, dolorosos, o sea, para algunos, pero creo que es necesario, ¿no? Alguien hablaba del victimario, por ejemplo. Bueno, pues yo entiendo que a una víctima de ETA, que en ese relato que vamos a escribir todos, hable el etarra que colocó, que mató, lo que sea, pues pueda doler, pueda costar, yo no entiendo, pero creo que es necesario y a la larga nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien porque vamos a entender, no sé si entender, la palabra no es entender, ¿no? Eso, que yo creo que es necesario que estemos todas en ese relato. Yo siempre alguna vez lo he comentado, ¿no? Ojalá tuviese la posibilidad de oír a Barrio Nuevo contar lo que sabe, ¿no? O explicar lo que él sabe o lo que... A mí, pues, hombre, evidentemente me dolería, pero creo que sería necesario, ¿no? Luego hay una última cosa que quiero recalcar, y eso va muy unido a lo que has contado tú, y es pues, la igualdad entre las víctimas, ¿no? Yo ahí siempre digo que mi madre hizo una bellísima labor, porque para mí no es algo natural, quiero decir. Yo siempre he vivido en mi casa que todas las víctimas éramos iguales, que no había diferencias entre nosotras. Entonces, para mí, el hecho que estemos aquí ahora mismo sentadas, 5 víctimas de diferentes siglas o como lo queráis llamar, no debería ser algo extraordinario, debe ser algo normal. O sea, aquí nos une un hilo, y es el hilo del dolor, el hilo del sufrimiento. O sea, ya sea por una pérdida,
por acoso, por secuestro, por torturas, por lo que sea, pero es el hilo del dolor y del sufrimiento. Y creo que es en lo único que nos deberíamos de centrar y de recalcar, ¿no? Empatizar entre nosotras, ¿no? Mi madre siempre me contaba que ella, cuando consiguió salir de la espiral del odio, consiguió ponerse en contacto con otras víctimas, pues gracias a, entre otras personas, a Gesto por la Paz, ¿no? Mi madre siempre me ha hablado mucho de Gesto por la Paz, y pues ella se juntó con otras víctimas de ETA y intercambiaron muchas horas de charlas, de hablar, y ella se dio cuenta que, pues eso, ¿no? Que al final que todas somos iguales, que lo que nos une es el dolor y el sufrimiento. Y siempre me ha contado que a ella eso le sanó muchísimo, ¿no? El hablar, el expulsar lo que tenía dentro, pues la sanó mucho. Entonces, pues bueno, creo que debemos de, una vez por todas, entender y aceptar y ir todos a la una de que todas las víctimas somos iguales. Y bueno, pues más o menos, esto no me va a alargar más, no sé cuánto tiempo. Bueno, y ahora es el turno de Ana Hidalgo, la presidenta de la Fundación Rodolfo Benito, en memoria de Rodolfo Benito, asesinado el 11M, y Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero situaros que nosotros somos una fundación. Entonces, no tenemos esa labor asistencial que pueden tener las asociaciones de víctimas, ¿no? Y eso no es una cuestión baladí cuando se habla de víctimas, porque nosotros creamos una fundación para mantener viva, en primer lugar, la memoria de Rodolfo, y la creamos a raíz de los valores que él defendía y mantenía, ¿no? Y de su manera de estar en el mundo, pues con el deporte que le gustaba, su trabajo, la importancia de la educación para él, y eso hace que nuestras actividades estén relacionadas con esos valores que tenía Rodolfo. Y que estemos aquí por eso, porque nosotros queremos transmitir y seguir transmitiendo lo que los atentados terroristas del 11 de marzo pues nos arrebataron, que era la vida de Rodolfo, y una persona que tenía 27 años entonces, empezaba a desarrollar su carrera profesional, su carrera personal ya como adulto, ¿no? Pues eso nos fue arrebatado, y lo que queríamos transmitir era eso, ¿no? Que Rodolfo, mantener su memoria, era nuestro homenaje. Y por eso creemos que valores como paz, convivencia, solidaridad, la memoria de las víctimas, la de Rodolfo, y la hacemos ya siempre en todos nuestros actos extensiva para todas las víctimas del terrorismo, ¿vale? Son valores por los que trabajar en el día a día. Y no lo decimos como palabras huecas, que esto lo digo yo muchas veces en mis intervenciones, ¿no? Porque a veces hablamos todos muy ligeramente, pero cuando hablamos con víctimas hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, porque las palabras tienen un peso, y las palabras para las víctimas son muy sensibles las que utilizamos, ¿no? Y esa utilización burda a veces de palabras como terrorismo, como nombres de terroristas, ¿no? Eso nos hace daño a todos, a todas las víctimas. Entonces yo quiero resaltar que no todo vale, ni en política ni en nada, ¿no? No todo vale. Tenemos que trabajar por una unidad en la que no todo valga. Entonces yo quiero hablar de las víctimas no como colectivo, porque a veces colectivizando tanto lo que hacemos es perder la visión de las personas, y las víctimas somos personas. Somos personas que hemos pasado un dolor tremendo, y esto que aquí comentábamos del empatizar, esto es lo que nos une a todas, ¿no? Tenemos un hilo conductor muy grande, que es el dolor de lo que sufrimos, el dolor de la pérdida, el dolor de lo que nos arrebatamos, y tenemos también la búsqueda por mantener la memoria, yo digo, ¿no? Es verdad, o por el relato veraz, o porque todo sea reconocido. Esta mañana yo he estado aprendiendo, que siempre que estoy con la Buesa yo aprendo mucho, agradezco que me hayan invitado,
Y en estos 20 años, porque del atentado del 11 de marzo han pasado 20 años, claro, yo he madurado mucho, porque yo tenía también 27 años, pues he madurado lo propio de desarrollar mi carrera profesional, mi vida privada, ¿no? Pero es verdad que además el atentado me hizo madurar un poco de golpe, ¿no? Cuando uno estaba en eso que se cree uno en la cresta de la ola, pues viene un acto de terror y te baja de un manotazo frío, ¿no? Entonces yo quiero aquí resaltar esa mirada, que era un poco lo que nos decían, ¿no? Esta mirada de víctima. Y creo que las víctimas podemos coincidir en 2 o 3 aspectos, ¿no? Un atentado terrorista te cambia la vida de principio a fin. Y te la cambia también en los actos más cotidianos. ¿A quién llamabas por la tarde, ¿no? ¿Quién te acompañaba en tus paseos? Eso te lo cambia de un golpe cuando, en este caso, Rodolfo pues, fue asesinado, ¿no? Pero también te cambia en lo más profundo. Este año, con la revisión esta de los 20 años, que siempre las cifras redondas, aunque a las víctimas nos duelen todos los años, ¿no? Siempre las fechas redondas parece que nos traen una reflexión más personal. Unos amigos, me sorprendió la pregunta, me decían, Ana, es que a ti el atentado te cambió por dentro. Dije, claro que me cambió por dentro. ¿Cómo no me va a cambiar por dentro? Si me cambió todo mi proyecto de vida, ¿no? Pero es que además te enfrenta a una realidad, a un nivel muy profundo, que te hace una herida que sigue abierta durante estos 20 años y estará abierta siempre, ¿no? Y por eso yo entiendo este llorar, ¿no? Yo suelo llorar también así, emocionarme, porque esto nos toca en lo profundo. Entonces, yo al principio pasaba pudor cuando se me quebraba la voz o lloraba un poco, pero ya en estos 20 años, eso que ya digo que he madurado y lo que me quede, ¿no? Yo creo que está bien, que es lícito que lloremos las víctimas y que se nos vea llorar, porque eso nos humaniza y no nos deshumaniza, que a veces, como somos un colectivo, como somos un tal, parece que anteponemos todos los requisitos y olvidamos que somos personas que han sufrido un hecho traumático. Y que se nos vea como seres humanos que lloran y que sufren, eso también es una lección para los que quieren vender otros relatos, ¿no? Otra de las cosas que quiero comentar sobre cómo te cambia la vida un atentado o ser víctima es que la víctima, el atentado, tiene una onda expansiva más grande de la que pensamos, ¿no? Mataron a Rodolfo y a tantas personas en los trenes, yo hablo de este caso, ¿no? Pero fue afectada, por supuesto, su familia, yo, pero también mi familia, mis amigos, los padres de mis amigos, que de repente se enfrentan también a eso, ¿no? De la fragilidad de la vida por un acto terrorista. Y también tus trabajos, ¿no? El barrio en el que trabajo, todavía, que esto entronca un poco con la pregunta que nos hacía sobre el reconocimiento de la sociedad, claro. Yo voy a dar la cara buena y luego haré una pincelada también de lo que sucedió con los atentados del 11M. En los atentados del 11M hubo un reconocimiento desde el minuto 1, esto lo sabréis todos mejor que yo, porque yo estaba en otro momento, ¿no? Pero todos los taxistas se volcaron, la gente dejaba sus teléfonos, ¿no? Esa solidaridad que yo he conocido a posterior, porque yo en esos momentos no estaba para eso, ¿no? Es la cara amable, ¿no? Como hubo en el IFEMA psicólogos voluntarios, como todo el mundo se volcó, ¿no? Entonces ahí sí que nos sentimos arropados, cuando lo ves, yo lo viví después, ahí sí que nos sentimos arropados. Pero quiero decir una tercera cosa en lo que te cambia la vida, que me parece importante resaltar un atentado, te cambia la vida en tu línea del tiempo. Siempre hablamos de una línea del tiempo de pasado, presente, futuro, así en líneas generales, ¿no? Y un atentado te crea 2 pasados, te crea el pasado que tenías hasta que sufres el atentado y el pasado que empiezas a tener desde el atentado hasta hoy. Y no es una cuestión menor, porque a veces ese pasado tan traumático, ¿no? Cuando a partir del atentado en adelante no te deja ver o te puedes perder en que tú has sido feliz, ¿no? Te puede poder el odio, eso que decíamos, ¿no? Y te cambia totalmente esa línea del tiempo, ¿no? Tienes dos
dos pasados y a partir del atentado tienes que empezar a reconstruirte de otra manera, ¿no? A reconstruir un puzzle en el que siempre va a faltar mínimo una pieza, ¿no? Y una pieza que era muy importante para ti. Y a partir de ahí hay que construir un presente. Nosotros no somos quizá ni tenemos que ser ejemplo de nada, ¿no? Por supuesto, pero nosotros decidimos construirnos como fundación con la intención de hacer un mundo mejor. No queríamos darles el beneficio o encima el poder a los terroristas que decidieron destruir tantas vidas, de encima seguir fastidiándonos, ¿no? Por no decir palabras peores, seguir fastidiándonos la vida a todos los demás. Entonces decidimos construir con una intención también terapéutica para nosotros mismos. Yo esto lo he visto en los padres de Rodolfo, ¿no? A ti te asesinan un hijo con 27 años, pues el dolor no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Pues al padre de Rodolfo le sirvió tener un motivo, ¿no? Un propósito, esto del propósito que se habla muchas veces, que fue construir esta fundación y trabajar por ella para remontar quizás de una manera mejor, ¿no? Y no caer en el odio, sino en el, venga, pues construimos. ¿Por qué? Porque Rodolfo lo merecía, porque Rodolfo era una persona, yo qué voy a decir, pues una persona excepcional, ¿no? Nosotros en estos 20 años de trabajo que llevamos como fundación, hemos hecho este año como aniversario una frase que quiero dejaros por aquí, ¿no? Que es que queremos ser memoria y nuestra manera de actuar es desde la voz calmada, pero el trabajo constante, aunque sea con actos menores, ¿no? Porque esta línea del tiempo sigue y tenemos que construir futuro, ¿no? Nosotros ya en estos 20 años, como os pasa aquí, ¿no? Empezamos a ver generaciones que ya no conocen los atentados del 11 de marzo. Fíjate, claro, que a todos los que estamos aquí nos resuenan todavía muy fuerte, ¿no? Pues nosotros incluso en Madrid, en Alcalá, yo tengo niños, ¿no? O compañeros de mis hijos. Claro, mis hijos ya viven una situación excepcional porque lo viven en casa, digamos, ¿no? Pero compañeros de mis hijos no saben que hubo un atentado en Madrid y alrededores, ¿no? Que los trenes salían de Alcalá de Henares, y entonces ese es uno de los propósitos que tenemos ahora, ¿no? El educar porque se sepa y con la intención también de acercar a todos el dolor que producen esos actos, ¿no? Y hablamos desde el respeto, hablamos desde la empatía y hablamos con las víctimas también porque somos conocedoras todas de ese dolor ajeno. Entonces, cuando entre las víctimas hablamos, es verdad que ese futuro lo tenemos que construir, en mi modo de ver, desde ese lugar, ¿no? Pero sobre lo de cómo reaccionó la sociedad frente a estos atentados, siendo nosotros, lo digo casi siempre, nosotros como los atentados del 11M, unos privilegiados en cuanto al trato de la sociedad y a la solución de todo lo que viene detrás de un atentado, sí que es verdad que también hubo un momento, que no sé si a lo mejor no conocéis tanto, de las teorías de la conspiración, de los peones negros, y eso nos hizo mucho daño, porque Alcalá, aunque es una ciudad grande, pero yo trabajo en una farmacia de barrio, pues nada, yo ahí veía pasar la manifestación, ¿no? Que iban a la plaza de los peones negros, manifestando que todo era un complot, que todo estaba una manera de ensuciar, ¿no? Y de hacer más daño en esa herida. Yo lo que os comentaba antes, yo no fui consciente de las detenciones, no estuve pendiente del juicio, yo no podía estar ahí, porque yo tenía una herida que primero tenía que recomponerme yo como persona y después pues ya he ido tirando, ¿no? Y he ido conociendo colectivos, conociendo gente, pero primero me tuve que curar yo, ¿no? Entonces yo tengo una imagen clavada a posterior. No sé si la recordaréis vosotros, de esa manifestación que hubo después del 11 de marzo, que llovía tremendamente en Madrid. Una manifestación que se ve a todo el mundo con paraguas. Yo cuando vi esa manifestación, 5 o 6 años después, imágenes os digo, porque claro, yo cuando llegan las fechas del 11 de marzo, pues por supuesto no pongo la tele, no miro mucho las redes, no miro, porque es doloroso, aún todavía hoy, 20 años después, ¿no? Pero yo una vez vi esas imágenes y dije, madre mía, ¿no? Llovía mares.
Y ahí entendí el poder que teníamos como sociedad. Y eso tiene que ser también lo que nos una, ¿no? Ser capaces de reaccionar así de bien, saliendo a la calle todos, ¿no? A apoyar a esas familias que habían quedado abatidas, eso tiene que ser lo que nos una con el resto de la sociedad y lo que le tenemos que pedir a la sociedad, ¿no? Que no se calla, que habéis vivido mucho el silencio. Nosotros es verdad que lo hemos vivido de otra manera, ¿no? Y nosotros como fundación pues buscamos eso, generar corrientes positivas. Sobre la mirada o lo que termino ya, lo que queremos pedir a las instituciones, pues a las instituciones les pedimos apoyo y respeto y trabajo, y nosotros como fundación les pedimos trabajo y que no haya estridencias. Yo en mis discursos siempre utilizo pues canciones o frases de libros, ¿no? Hoy he traído dos. Canta Ismael Serrano que si se callase el ruido oiríamos la lluvia caer. Y a veces hay tanto ruido que no nos dejan, ¿no? Un ruido estridente que no nos dejan ni escucharnos a nosotras mismas, las víctimas. Por favor, que no vengan las instituciones a generarnos más ruido, ¿no? Y por último termino con una frase de Paco Roca, que nos recuerda, o nos dice en su último libro, yo creo, que el olvido es el abismo que separa la vida de la muerte. El olvido que se ha vivido aquí en esta mesa, ¿eh? Entonces, por terminar de una manera positiva, pues seamos memoria, ¿no? Para que ese olvido no nos arrastre a un abismo al que no queremos ir. Estoy convencida como sociedad que no queremos ir allí. Ya está, muchas gracias. Bueno, ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta después de estos testimonios o quiere dirigirse a alguien. Bueno, si no, mientras alguien se decide, yo sé que quería preguntar a Maider, porque yo creo que tú has hecho, antes hablaba aquí de cómo están los jóvenes recordando o olvidando esto. Tú has estado con jóvenes y cómo te han acogido, qué has percibido en las nuevas generaciones al contar tu relato. Acoger bien, veo mucha indiferencia. Es verdad que quizás yo veo un pequeño problema en esto de las charlas de las aulas, y es que no sé hasta qué punto se trabaja antes en las clases, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, los chavales más o menos ETA les suena. Pero claro, yo tengo una manera de empezar mis charlas y es preguntando a ver quién ha oído hablar de los GAL alguna vez. Y de repente algún timidillo por ahí levanta el dedo, tal, pero se miran y es como, esto, no sé, ¿de qué está hablando, no? Entonces, pues bueno, a mí es una cosa que me parece muy importante, o sea, creo que debería ser obligatorio, o sea, en todos los centros. Me parece muy importante, y luego a la vez, ya hablando de mí, ¿no? Es algo que a mí me ayuda muchísimo. Es verdad que, por ejemplo, no somos muchas las víctimas que participamos, entonces pues igual llega un momento en el que, ojo, es que ya te he pedido muchas veces, tal, no quiero abusar de ti. Y bueno, yo entiendo que igual a algunas les cuesta o dar una charla y tienen que hacer un parón pero a mí es que me ha ayudado muchísimo también. ¿Y has notado, o sea, cómo lo interiorizan? ¿Crees que hay una recepción positiva? Hombre, yo tengo la esperanza de que por lo menos, mira, yo siempre digo, yo con que uno o dos se vaya a casa sabiendo que existió terrorismo de Estado y que les haya removido algo por dentro, yo me conformo viendo un poco pues, bueno, pues, ¿no? el contexto que hay, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es algo con lo que hay que seguir y ampliar. Sí. Yo al comienzo os preguntaba también si la sociedad ha sabido apreciar o no el sacrificio. Yo creo que hay, no sé, Iñaki, tú también desde tu punto de vista como profesor, si hablabas antes de la necesidad de empatía, y también te preguntaba yo por los años 80, y ahí sí que existió un muro de
silencio, ¿no? ¿Cómo has percibido tú ese cambio desde el silencio de los 80 a las políticas de memoria que se han puesto en marcha con el paso del tiempo? Bueno, evidentemente no es lo mismo ser, en mi caso, víctima del terrorismo a comienzos de los 80 que a finales o a mediados de los 2000, ¿no? Y esto no es una crítica, es una mera constatación. Lo que a mí me tocó vivir fue... Te escuchaba lo que contabas del 11M, ¿no? Pues, en el caso de mi familia no hubo un rechazo, ¿no? Pero sí el silencio más absoluto. Yo lo he dicho y lo reitero miles de veces. Ni el Ayuntamiento de San Sebastián, donde vivía mi familia, ni la Diputación de Guipúzcoa, ni ninguna ONG, ni la Iglesia, ni el gobierno vasco que ya existía, ni el gobierno español, ni Dios, literalmente ni Dios se acercó a mi familia para ver ya no solo si necesitábamos algo, sino simplemente cómo nos sentíamos, ¿no? Pues claramente mi familia tenía que salir adelante no voy a decir en la soledad, pero en nuestro círculo reducido y con el apoyo de las redes familiares, ¿no? Porque, insisto, de aquella época, apoyo institucional cero, reconocimiento social cero. Bueno, y evidentemente yo creo que de vez en cuando tenemos que echar la mirada atrás, ¿no? Para darnos cuenta de que ciertamente hemos avanzado y afortunadamente no es lo mismo, ¿no? Y afortunadamente pues las víctimas del 11M o las últimas víctimas de ETA, ¿no? Pues han tenido un reconocimiento social y un apoyo institucional merecido, ¿no? Son momentos históricos distintos que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, yo sigo haciendo preguntas. No, déjame añadirle una cosita a lo que ha dicho Iñaki, aunque él no lo ha dicho, pero en fin, además de eso, lo que fuisteis capaces es de ser los primeros en salir a la calle a protestar, por protestar. Bueno, no sé, nos teníais allá media hora, pero 4 gatos, pero quiero decir que además es un ejemplo de la primera movilización cívica ciudadana contra ETA, ¿no? Se refiere a que en el año 1986, mientras que Gesto por la Paz nació en Vizcaya, la Asociación por la Paz de Euskal Herria nació en Guipúzcoa y fuimos de los primeros en salir a la calle en el año 86, lo que después confluyó todo en la coordinadora Gesto por la Paz. Mi esker, voy a intentar algunas cosas que ha comentado ellas, pero sobre todo yo soy profesor aquí en la Facultad de Educación y participo en ADIADI, entonces me gustaría desde luego imploraros que sigáis con este esfuerzo. Quiero decir, antes Izaskun ha comentado muchos de los chavales que tienen memorias fragmentadas, seguir con el modelo de 2 o diferentes terrorismos, no solo uno, porque eso llega muchísimo. O sea, yo he podido ver milagros, o sea, chavales de la mochila, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo lo que decís, porque si hay una cosa que les llega, es sobre todo el fenómeno de resiliencia, lo que tú has dicho, la superación del círculo de odio, ¿no? Entonces, yo diría que es una épica de la trascendencia lo que hacéis vosotros. O sea, ¿cómo puedo trascender eso? A mí en Estados Unidos me tocó, o sea, me largué de aquí por estos temas y a una amiga mía fue superviviente de un tiroteo, le metieron un tiro en el cuello y no volvió a mover nada por abajo. Y hay una frase que a mí me ha marcado toda la vida que decía ella: no quiero que me recuerden por lo que me pasó, sino por lo que hice después. Creo que vosotros sois el ejemplo perfecto y sí os voy a pedir una cosa, por favor, que no se enlaten estas cosas. Quiero decir, porque los políticos lo que quieren es que haya un testimonio y que sea enlatado. La fuerza con los chavales y podéis, quiero decir, crear conflicto cognitivo, y los que estamos en didáctica entienden eso, que esas, vamos a decir, memorias fragmentadas que Izaskun ha comentado, puedan reinterpretarse y reconstruirse en otra clave. Y eso solo lo podéis hacer vosotros, porque eso les llega. Tienen que ser fuentes primarias y contacto directo, de tú a tú. Y eso os digo que yo he visto
chavales que tenían, en un caso, los dos en la cárcel. Entonces, seguir en esta línea, porque creo que es fabuloso lo que estáis haciendo, y después sería maravilloso integrarlo con también otras memorias como las que tenéis en el resto, ¿de acuerdo? ¿Puedo matizar? Es que ricas comillas. Sí, me gustaría matizar al respecto. Yo también soy participante en el programa Día a Día del Gobierno Vasco y en el programa Scutic del Gobierno de Navarra. Y yo no tengo tan claro lo que acabas de decir, y me explico. A mí que se presente a chicas y chicos de 16, 17 años, precisamente como dices tú, con memorias fragmentadas, conocimiento muy escaso y en algunos casos sesgado de lo que ha pasado, y que se presente una víctima del GAL y una víctima de ETA, me parece que si no se hila fino, y en esto hay que hilar terriblemente fino porque no vale el trazo grueso, podemos correr el riesgo, y me consta que en ocasiones así se ha producido, de que lo interpreten como dos bandos enfrentados. El mundo de las víctimas de ETA versus el mundo de las víctimas del GAL. Y yo, si Maider va a un centro y transmite una serie de valores, y esos valores es lo que nos unen a todas las víctimas de Adi Adien, me da lo mismo que vaya Maider, que vaya Miquel Paredes, el hermano de Chiqui, o que vaya yo, porque creo que lo que tienen que ver esas chicas y chicos son valores, entre ellos valores de resiliencia, como has dicho, pero que vaya la parejita, en ocasiones, si no se ha calibrado, y como decía Maider, si no se ha trabajado bien durante el previo, si hacemos como paracaidistas, y si no se matiza, hay riesgos también en esa presencia de dos víctimas. Sí, yo quería subrayar precisamente, lo había mencionado Maider y ahora lo señala Iñaki, la importancia de la fase previa antes de que llegue la víctima al aula. Es decir, nosotros, cuando tenemos visitas en el memorial de colegios, se les ofrecen a los profesores, si además de hacer un recorrido por el museo, al acabar quieren tener un coloquio con una víctima o con un investigador, o, como ha señalado José esta mañana, en algunos casos, no para todo el mundo, en algunos casos, con un perpetrador que ha hecho el camino de vuelta. Y hemos notado que cuando un colegio viene sin que previamente en el aula hayan estudiado algo, hayan hecho algún trabajo, hayan tratado el tema, hay una gran diferencia a cuando sí lo han tratado. Y en el segundo caso, es decir, cuando el profesor les ha hablado, han estado debatiendo entre ellos, hay mucha mayor empatía, mucha mayor implicación y más sintonía con la víctima. Es importante que lo hayáis destacado los dos, porque me parece muy relevante. Bueno, y quería profundizar precisamente en esto, insistiendo que, tal y como lo ha dicho Iñaki, desde la perspectiva ética, una víctima representa a todas si verdaderamente cumple con los criterios que necesita dentro del ámbito educativo, ¿no? Pero ese debate está abierto. Nosotros en la universidad tenemos dos experiencias distintas. En el caso del campus de Bilbao, en Deusto, por la mañana suele venir, digo porque ha sido así los últimos años, una víctima de ETA, y por la tarde viene una víctima de violencia policial o parapolicía. Y en el campus de Donosti la experiencia es distinta porque en una misma mesa, como estáis vosotros sentados ahí, Iñaki, Maider, hay dos víctimas cada una de un perpetrador. Y yo creo que si se opta por la vía de las dos víctimas, me parece que puede ser más provechoso una vez que se ha cultivado las cosas adecuadamente en la fase previa y también en la post, que estén juntas. Porque yo creo que ahí es donde se ve, como se ha visto, vosotros sois un ejemplo de eso, se ha visto claramente cuál es el hilo conductor que os vincula. Yo no diría que es el sufrimiento injustamente padecido, ¿no? El subrayado en la injusticia, con independencia del perpetrador, pero eso se ve mucho mejor cuando están los dos al mismo tiempo. Además, teniendo en cuenta que muchas de las víctimas que participan en el programa Día a Día han hecho precisamente esa trayectoria marcada por el reconocimiento mutuo, y eso solo se ve si los tienes delante. Es verdad que también cada una por su lado en su discurso lo puede hacer, pero creo que en el caso de los escolares, que puede ser todavía material mucho más sensible que los universitarios, quizá esa podría ser una alternativa mejor que vayan cada uno por su lado. Y yo quisiera destacar, además de la importancia del previo, de la contextualización, también de la fase post.
que a veces en la universidad, como andamos corriendo con el currículo, pues tampoco nos da tiempo suficientemente. Yo creo que el debate posterior a la experiencia del encuentro con las víctimas es muy importante. Nosotros hacemos una experiencia de pedirles un ensayo sobre lo que han visto y bueno, no es lo mismo que debatir en profundidad, pero sí que sirve a los estudiantes para poderse a releer desde la perspectiva ética el encuentro con víctimas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los 5 participantes. Ha sido un placer y ya comenta Eduardo que tenemos que cerrar. Muchas gracias a todos.